Bueno, pues vamos a dar inicio para aprovechar el tiempo. ¿Qué les parece? Y si hacemos una oración y avanzamos. Me da mucho gusto que podamos estar conectados en este momento. Oremos, vamos a orar. Mi Dios, muchas gracias que nos permites a través de este medio poder avanzar, poder continuar con este plan, este propósito que tú has marcado en nuestras vidas. Y ponemos en tus manos el resultado de esta clase. Queremos pedirte que guíes con tu Espíritu Santo nuestros pensamientos. No, Señor, que tú guíes nuestras palabras, que tú puedas sembrar en nosotros semillas de vida y podamos dar un fruto apacible. Oramos, Padre, por todos aquellos que de alguna u otra forma están tomando esta capacitación, por los estudiantes del instituto, por todos los niveles, todos los maestros y todos aquellos que están en crecimiento y en desarrollo de su liderazgo, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos nuevamente y poder compartir con ustedes esta segunda clase. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Por ahí, no sé si me pudieran permitir compartir pantalla para poder compartirles algunas diapositivas. Por ahí, no sé si Itza o quien sea la correspondiente que me pueda permitir. Gracias. Ok, amigos, pues vamos a ver si por ahí... Pastor, Itza no está. Yo soy Itza, okay, pero okay. la Marita, no sé si Pepe tenga que darle la... Sí, ¿quién me puede dar acceso a compartir pantalla? Yo creo que tendría que mandarle un mensaje a Pepe para que le ponga de administrador. Sí. Yo creo que sí, permítame tantito, perdón. No lo consideré con tiempo. Es que Itza parece que anda en Reynosa. Sí, es cierto, hay Congreso de Jóvenes. Ok, bueno, vamos a avanzar. Hoy vamos a, digamos, a enlazar un poco lo que vimos la semana anterior. Quiero agradecerles a mis amigos, mis hermanos que han estado por ahí mandando su tarea. Pastor, feliz cumpleaños. Tenemos ya... Muchas gracias. Gracias, amados. Muy amables. Ahí en el... Un abrazo en el amor de Cristo, Pastor. Por ahí pusieron algo. Gracias, son muy amables. Me lo he dado porque fue la primera reunión de post-pandemia. Es una misión que tenemos allá y fue de muchísima bendición. Fue un servicio unido con varias congregaciones de ese lugar. Bien gozosos, bien gozosos. Y bueno, pues decía yo que quiero agradecer a los que se han tomado por ahí el tiempo para mandar sus tareas, a Candy, a Azul, a Gina, Miguel, Noreli, Gloria, Aranza, bueno, y son los que tengo ahora. Si alguno por ahí la tenga pendiente, bueno, ahí se le encargo. No son tareas muy complicadas, son preguntas muy sencillas. La idea es que puedan ponerlas en práctica. Dígame, hermanita Itza. Yo sí se la mandé, pero no algo? sé si no... Yo se la mandé, pero ahorita en la tarde no sé si ya le llegó.
Ok. Está bien. Yo creo, mejor mío. Ok. Bueno, voy a buscarla para ver ese asunto. Yo digo que la clase de hoy va a darle como un enlace, una continuidad a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos cómo en el libro de los jueces se dieron unas condiciones muy interesantes que nos permiten darnos a conocer o percibir cómo los jueces levantaron un liderazgo natural, porque en aquel entonces, como bien ustedes lo saben, vimos un pasaje ahí que decía que cada quien hacía lo que bien le parecía. Era un periodo donde no había gobierno, no había liderazgo, y entonces eso abrió la puerta para que los jueces que fueron puestos ejercieran un liderazgo natural ante la necesidad. Y vimos que una de las características de los líderes en el libro de jueces es que, número uno, percibían una necesidad. Ellos descubrían un don que tenían dentro de sí que podía resolver esa necesidad. Número tres, eso les encendía una pasión, un fuego dentro de sus corazones. Número cuatro, eso los llevaba a persuadir a más personas para formar un equipo de trabajo. Y hasta entonces, en el estudio que vimos, número 5, empezaban a perseguir un propósito. Y esto es muy interesante porque yo decía al final de la clase pasada que todos sabemos este concepto de cuando hablamos a alguien de Cristo y le decimos a alguien del Señor, Dios tiene un propósito para ti. Eso lo hemos escuchado mucho desde que nos convertimos, ¿no es cierto? Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito para ti. Bueno, hoy hemos visto que sí lo tiene, pero no es algo que surja de la nada. Aquí en este estudio que tuvimos, vimos que tenemos que pasar por un proceso, percibir una necesidad, descubrir un don que tenemos dentro de nosotros para resolver esa necesidad. Después de eso viene una pasión y un fuego que persuade a los demás que están cerca de nosotros, y es entonces cuando iniciamos a cumplir el propósito. Y esto es muy interesante porque así ya no decimos, ¿y qué es eso, verdad? ¿Qué es eso de cumplir un propósito en la vida? ¿Qué es? O sea, eso a veces se oye bonito y demás, pero bueno, a mí no me lo habían enseñado. A mí me decían que yo tenía un propósito en la vida, pero no me decían cuál era. Y bueno, gracias a Dios que pudimos descubrirlo por la misericordia del Señor. Muy bien, en ese sentido, mis amados, positivas creo, pero Fíjese que se está cortando su audio, de repente como que se va la voz y vuelve. Ok. Como que tiene inestable el internet. Sí, que luego permítame se tantito. congela. Permítame tantito. David. Por favor. Ok, espero que la señal se mejore. Bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de lo que dice el Salmo 78-72. Por ahí dice algo muy interesante. Dice que, hablando del rey David, de un líder conforme al corazón de Dios, que dice que los apacentó conforme a la integridad de su corazón,
Y después hace una coma el versículo y dice, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Eso viene en el Salmo 78, 72. Y pues aquí nos damos cuenta de dos conceptos importantes. Por un lado, la integridad que viene primero y después viene la pericia que viene después, que viene como consecuencia. Habla de la integridad en el corazón y eso es de lo que vamos a hablar hoy. De cuáles son las cualidades que diferencian de un líder a otro. Y cómo podemos nosotros preparar nuestro corazón para ejercer un liderazgo sano. Por ahí puedan hacernos favor de... Paola, tienes encendido tu micrófono. Gracias. ¿Cómo podemos entonces preparar nuestro corazón, mis hermanos, para poder hacer un liderazgo sano y un liderazgo que sea de influencia? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, cuando el apóstol Pablo era Saulo, antes de ser apóstol, iba camino a Damasco, ustedes conocen ahí en el capítulo 9 del libro de Hechos, hizo dos preguntas al momento que el Señor se presentó frente a él y le dice la primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la segunda cosa que preguntó es, ¿qué quieres que yo haga? Estas dos preguntas son muy importantes en la vida de un líder porque el Señor va a responderlas, va a darnos una dirección cuando Él nos haga saber cuál es el propósito, el camino, cuál es el corazón que necesitamos para liderar. Y de eso vamos a hablar hoy. El líder que Dios usa en la vida tiene, número uno, si gustan anotar, por favor, anoten. Lo primero que Dios hace es definir un propósito. Y ahorita decíamos hace un momento que para llegar a este concepto de propósito tenemos que pasar por un proceso. Ya lo vimos. Definir un propósito en la vida. Esto es lo primero que el Señor hace. Ahí en el libro, si gusta anotarlo, en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 14, el apóstol habla de varias cosas. Dice aquí que para él... Disculpe, ¿cuál dijo? Dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por el amor a Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Pues esto es una primera cosa, ¿verdad? Sí. No se escucha cortado. Oh, wow. Está inestable su internet. Pastor, se fue su voz. Ok. ¿Cuál es el título? Perdón, disculpe, ¿cuál es el título antes del número 1? Definir un propósito en la vida y ¿cuál es el título? Wow. No me escucho. ¿Está inestable mi internet? Sí se escucha, pero a veces se acaba. Oh, perdón. Wow. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las cualidades que diferencian de un líder a otro y cuál es el corazón de un líder. El corazón de un líder. Bueno, estábamos diciendo cómo poder preparar nuestros corazones y lo primero que tenemos que saber es que Dios tiene para nosotros un propósito. Eso lo estábamos diciendo al principio. Y dijimos también el pasaje de Filipenses capítulo 3, ahí en el versículo 7 al 14, dice aquí, Jesús dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Estamos hablando del propósito. No se escucha, pastor. No se escucha. Discúlpeme.
¿Y si se Discúlpeme. escucha? Yo sí lo escucho bien. Sí, pastor, ahorita sí se estaba Yo escuchando. también lo Mario. escuché. Te estoy escuchando bien. Yo sí lo estoy escuchando. Discúlpenme, mis hermanos. Yo Permítame también tantito. se escuchó muy bien. Aquí en Victoria escuché muy bien. Permítame. Pues voy a... Sí tengo una señal baja, pero voy a tratar de que pues el un poquito más cerca, espero que... ¿Se escucha? Disculpe, ¿podría repetir lo que dijo? No lo alcancé a escuchar. Es que se acabó. En este... ¿Ahorita no se escucha? Sí, ahorita sí, Ahorita pero sí. de repente se congela la imagen, pastor. Ah, ok, ok. Permítame. Pastor, si apaga su cámara porque el video sí consume muchos megabytes y a lo mejor puede mejorar la señal, la transmisión. Ok, pues traté de hacer un pequeño ajuste. Espero que pueda mejorar el sonido. ¿Sí se escucha mejor? Sí, ya se Sí, escucha. pastor. Sí. Permítame. Permítame, por favor.
Espero mejorar un poquito la señal. Y pues ahora me cambié de lugar. ¿Sí se escucha mejor? Sí, pastor. Mejor. Muy bien. Vamos a hablar entonces de las cualidades de un líder que Dios usa. Y la primera cualidad es que tengan un gran propósito en la vida. Para eso hablamos acerca de Filipenses capítulo 3, del versículo 7 al 14. Me quedé en la parte donde dice el Señor que el apóstol Pablo describe y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Dice, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pues es una descripción muy poderosa porque aquí lo primero que está el Señor definiendo en un líder que él usa es un líder que esté dispuesto a tener un tipo de padecimiento. Esto es importante. Es una primera cosa que Pablo descubrió al querer ser un líder en las manos del Señor. La otra cosa que dice aquí, el siguiente punto dice, una cosa hago. Y aquí me da mucha curiosidad esta palabra porque no dice muchas cosas hago. Una cosa hago. Y esto a mí me habla de enfoque. Una de las características del líder que Dios usa es un propósito enfocado. Porque el propósito pudiera ser algo muy ansioso, con una idea muy grande de muchas cosas, de algo muy grande, que podamos nosotros hacer muy importante. Sin embargo, aquí dice, una cosa hago. Aquí al parecer él habla de enfoque en el propósito y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús, de Dios en Cristo Jesús. Entonces es muy interesante esta parte porque el líder que Dios usa, número uno, tienen un gran propósito en la vida. Y esto es una buena definición en lo primero que estamos hablando. Entonces, una primera pregunta que podemos hacernos nosotros en nuestro liderazgo cristiano sería, ¿conozco el propósito de Dios para mi vida? Esta pregunta es interesante. ¿Lo conozco? ¿Yo sé lo que Dios quiere que yo haga? Hoy vemos que se trata de dos características importantes. Estar dispuestos a tener un padecimiento por ese propósito. Ya lo vimos ahorita con la definición del apóstol Pablo. Y número dos, que es un propósito que empieza de lo pequeño a lo grande. Una cosa hago. Estoy enfocado. Me enfoco en un propósito, en una sola cosa. Esto es importante porque luego tratar de hacer muchas cosas a la vez nos puede desenfocar del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Muy bien. Número 2, anote por favor. ¿Cuál es entonces el líder que Dios usa? Anote, es aquel que por la gracia de Dios quita los obstáculos en su vida. Quita los obstáculos en su vida. Eso viene en Hebreos capítulo 12, del 1 al 2, cuando dice el mismo apóstol. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí vuelve otra vez el apóstol a como que volver a reafirmar lo que estábamos hablando antes. Dice aquí, teniendo en derredor tan grande número de testigos, despojémonos. Aquí está hablando de los obstáculos, de aquellas cosas que están en nuestro corazón, aquellos topes morales, emocionales, espirituales, que no nos permiten dejar avanzar. El Espíritu Santo nos irá revelando qué cosas son las que no
nos permiten caminar. Creo que en la vida de un líder el discernimiento es muy importante para definir y saber, ¿verdad?, qué cosas me están deteniendo, qué cosas no me dejan avanzar. Y eso, dice aquí, quitarlas por la gracia de Dios. Y luego la otra cosa, vuelve otra vez el apóstol aquí a decir, puesto los ojos en Jesús. Dice, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, aquí otra vez el Señor vuelve a hablarnos de enfoque. Mirando, dice aquí, puesto los ojos en Jesús, autor. ¿Puedes repetir el número 2? ¿Perdón? ¿Puedes repetir el número 2? No escuché. Sí, número 2, el líder que Dios usa es aquel que quita por la gracia de Dios los obstáculos de su vida. Y estamos hablando del pasaje de Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al 2. ¿Ok? Entonces, como estamos viendo hoy acá, casi no está hablando de muchas habilidades, ¿verdad? Como que todos estos pasajes que estamos viendo y estas dos cosas que estamos tocando, habla mucho acerca del carácter y la integridad que son indispensables en la vida de un líder. ¿Cómo podríamos definir la palabra carácter? ¿Qué es carácter? Bueno, hay muchas definiciones. Yo creo que una definición popular, yo he escuchado personas que dicen, es que ese hombre que es reacio, que es gritón y que es enojón, pareciera como que hay veces que hay gente que dice, ese sí tiene carácter. El que regaña a las personas y es un líder mandón. No estoy muy seguro de esa definición. La palabra no nos enseña mucho de eso, pero digo esa definición, pero una definición que usted puede ir anotando, por favor, es carácter se puede definir como liderarse a uno mismo. Carácter lo podemos definir como liderarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, pues cuando usted tiene carácter, usted comunica credibilidad. Cuando usted tiene carácter, usted es respetado. Cuando usted tiene carácter, usted es consistente. Cuando usted tiene carácter, usted genera confianza con la gente. Cuando una persona tiene carácter, pues es el carácter piadoso que se va formando a través de estos conceptos que estamos manejando hoy. Número 1, esas cosas que pueden ser sufrimientos, oprobios, como lo vimos en el pasaje, adversidades, obstáculos, contrariedades, dificultades que un líder enfrenta. ¿Verdad? De hecho, esta es una de las características principales de un líder que Dios usa, el que tiene carácter. Ahora, ¿cómo se construye un carácter fuerte? Bueno, pues la disciplina es muy importante, la disciplina personal. Nosotros como creyentes, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el crecimiento personal es muy importante. La seguridad y la identidad personal es otra de las cosas que forman y construyen un buen carácter. La identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Y número 3, la convicción personal, los valores que tenemos, esos valores que no negociamos. Que aunque somos flexibles en nuestras opiniones, somos firmes en nuestras convicciones. Disculpe, pastor, ¿cuál es el punto 3? Estamos hablando del punto 2 todavía. Estamos diciendo que el líder que Dios usa quita por la gracia de Dios los obstáculos de su vida. Y para eso, él necesita desarrollar un carácter, ¿verdad que sí? Sí. Un carácter.
y definimos que un carácter es aquel que puede liderarse a sí mismo, es el que puede lograr quitar esos obstáculos, es aquel que tiene la fuerza de voluntad para quitar, dice aquí el pasaje, quitando todo peso del pecado que nos asedia, ¿verdad? Todas esas cosas que acechan la vida de un líder, las cosas que digamos son tentaciones o que son obstáculos que pueden hacer tropezar y caer a un líder. Eso es un carácter que, repito, conlleva credibilidad, respeto, consistencia y confianza que todo carácter necesita. Muy bien, ahora sí vamos al número 3. Número 3, el líder que Dios usa se ha puesto a sí mismo a la disposición absoluta de Dios. Disposición absoluta de Dios. Eso lo pueden encontrar en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, que dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, como vemos, este pasaje define claramente una disposición absoluta al Señor. Cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento y nos queda completamente claro, sí, con mucho gusto. Aquí me dicen que si podría decir lo de Romanos, está en el capítulo 12, versículo 1 y 2 de Romanos. Ahora, yo quisiera compartirles algo respecto a la disposición, que estoy en el punto 3. Fíjese usted que hay personas que batallan mucho en poder presentarse en la disposición absoluta a Dios, porque a veces hay personas que pretenden comprobar algo. Disculpe, pastor, ¿me podría repetir lo de Romanos? ¿Lo de qué, perdón? Que si me podía repetir lo de Romanos. Es Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ok, muchas gracias. Muy bien, Paola. Con mucho gusto. Les decía, hermanos, que el punto número, en este punto que estamos estudiando, dice aquí que el líder que Dios usa es aquel que se pone a la disposición absoluta, ¿no es cierto? Pero hablando de la disposición, mire, hay personas que no se entregan absolutamente, no se ponen en una total disposición a Dios por una razón. Hay personas que pretenden comprobar algo, tratando de proyectar un valor personal. Y cuando ese valor personal no lo tiene, dice, no, pues yo mejor no tengo esos valores que se necesitan como líder y mejor se detienen y mejor no dan el paso para el liderazgo. Se quedan como que paralizados y no dan ese paso porque ellos piensan, hay personas que piensan que deben comprobar algo. Otros no lo dan porque piensan que van a perder algo. Es decir, hay gente que se preocupa por tener una buena imagen o una popularidad. Y déjeme decirle que los líderes que son usados por el Señor no son populares. No son populares, no son personas que
sean socialmente hablando reconocidos o populares. El líder que Dios usa no tiene nada que perder. Y por último, la otra razón y última por la cual la gente no se dispone no se pone a la disposición absoluta de Dios es porque tienen algo que esconder. Es decir, no son transparentes. Usted puede ver un líder político, por ejemplo, y no quiero hablar específicamente de alguno, pero quizás usted conozca alguno, que su liderazgo deja mucho que desear porque tratan de comprobar algo, siempre piensan que pueden perder algo y también esconden algo. Pareciera como que no hay una transparencia, una integridad en lo que hacen en su liderazgo. Bueno, el líder que Dios usa no tiene nada que comprobar, no tiene nada que perder y no tiene nada que esconder. Otra vez se fue la señal, pastor. ¿Se volvió a cortar? No. En mi... No, acá con nosotros no pasa, se escucha bien. Conmigo está bien. Ok. No, está bien. Muy bien, Pero- vamos a avanzar. Dígame. Pastor, una pregunta. Entiendo los dos, el segundo y el tercer ejemplo, pero el primer ejemplo en donde alguien quiere probar algo, o sea, ¿cómo pudiera ser en un caso específico? Porque no logro entender bien cómo es que alguien no se decide a ir al liderazgo porque tiene algo que probar o porque piensa que tiene que probar algo. No logro entenderlo, perdón. Sí, lo que pasa que a veces, sí, hermana Gloria, no se preocupe. Lo que pasa es que a veces hay liderazgos que pretenden proyectar una imagen personal. Y como su imagen personal o su autoestima o su vida no es sana, entonces ellos prefieren mejor mantenerse al margen. Porque estará de acuerdo conmigo que cuando una persona da un paso hacia adelante y asume la responsabilidad de ser usado por Dios en un liderazgo, definitivamente van a ser expuestas a la luz pública las debilidades y las fortalezas que tiene un líder. Entonces hay personas que sienten que su debilidad es muy grande y a veces tratan de proyectar una imagen personal y mejor, bueno, estoy hablando de un liderazgo social, pero el líder que Dios usa no tiene nada que comprobar, no tiene nada que perder, ni tampoco tiene nada que esconder. ¿Por qué? Porque es transparente, es íntegro, como lo veíamos en el Salmo de la integridad del corazón, en el Salmo 78, que dice así, ¿verdad? No sé si le pude contestar un poquito su pregunta, hermana Gloria. Entiendo, por ejemplo, que un líder, en ese caso, da un paso atrás en el liderazgo porque siente que tiene que demostrar o probar que tiene elocuencia, que tiene conocimiento, que tiene habilidad para, quizá en los líderes sociales, manipular a las personas. Y en ese caso, como se siente débil, usted lo dice, entonces prefieren no tomar el liderazgo, ¿no? Y se hacen para atrás. Entonces, en el liderazgo cristiano, que es el que estamos hablando nosotros, es el nuestro, es el que Dios nos llama a nosotros, no tenemos nada que comprobar. Entonces, aún nuestras propias debilidades, si usted se recuerda que el Señor le decía al mismo apóstol Pablo que se bastara de la gracia que Él le daba y que no le iba a quitar esas debilidades ni ese aguijón en la carne porque su poder se iba a manifestar en su debilidad. Y como no tenemos nada que esconder, somos transparentes en ese sentido, ni nada que comprobar, pues usted va a notar mis debilidades y usted me va a perdonar y me va a seguir amando. Y yo igual las suyas. ¿Por qué? Porque es muy diferente el liderazgo cristiano al liderazgo social. Entonces, el líder que Dios usa se dispone a sí mismo a ser absolutamente usado por Dios.
O sea, ese es el asunto, ¿verdad? Es una rendición muy importante. Bueno, vamos al punto número 4, mis amados. El líder que Dios usa ha aprendido cómo prevalecer en oración. Bueno, el libro de Santiago lo dice en el capítulo 5, versículo 13 al 17. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Después dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y después el Señor termina aquí con este pasaje diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces nosotros hemos entendido en Mateo capítulo 7, versículo 7, que bueno, me está preguntando qué versículo es el que acabo de decir, es Santiago capítulo 5, del 13 al 17. Y el Señor Jesucristo en Mateo 7, habló de 3 conceptos importantes, pedir, buscar y llamar. Un líder que se mantiene activo en la oración cuando pide, pues con ella se está sosteniendo en las promesas de fe que Dios le ha dado. Pero cuando busca, con ella él está tratando de buscar la voluntad perfecta de Dios. Pero cuando llama, él está intercediendo por las personas que no pueden orar. Entonces esa es la diferencia entre pedir, buscar y llamar. En Mateo capítulo 7, versículo 7, el Señor Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿De acuerdo? Y pues esa es la diferencia entre una y otra. Dígame, que alguien quiere hacerme una pregunta. La última que dice, intercede por las personas que perdón. Por las personas que no pueden hacerlo, no pueden orar. Es cuando se pone uno a la brecha. Eso es llamar. Esa es la diferencia entre pedir, buscar y llamar. ¿Puede repetir el de pedir, pastor, por favor? Muy bien. Voy a repetir el concepto general. En Mateo capítulo 7, versículo 7, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, pedid y se os dará, buscar buscar y se os abrirá. No, buscar y encontrarán, y llamar y se os abrirá. Pedir se estaba refiriendo a sostenernos en las promesas de Dios por la fe. Es decir, son las promesas que nosotros tenemos personales. Cuando yo pido, estoy pidiendo en las promesas en las que estoy sustentado. Cuando estoy buscando, es cuando estoy tratando de conocer la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Y tratando de buscar y tratando de encontrar la razón por la cual el Señor está moviendo las circunstancias de mi vida. ¿Por dónde me quiere llevar el Señor? Yo estoy buscando la perfecta voluntad de Dios. Y cuando se trata de llamar, es cuando yo estoy orando por las personas que no pueden hacerlo. ¿Alguna pregunta en este concepto? Muy bien. Gracias, a ver. pastor. Pastor, Sí. a mí me quedó una pequeña duda en el anterior de lo que un líder, de lo que un líder no tiene, o sea, que cuando la gente no se pone a la disposición absoluta de Dios, hay un matrimonio que los instaron a tomar el pastorado. Y ella, la señora dijo que ella no quería porque tenía miedo, porque cuando se toma el pastorado, el matrimonio es probado. Entonces que su hija es pastora y entonces su matrimonio se iba a ver afectado. Eso entra en el punto 1. Entonces ella no aceptó el pastorado. Eso entraría en el punto 1. El punto 1, ¿me está hablando usted del propósito? No, le estoy hablando del que las personas no siguen
el liderazgo. Ok. De las personas que no se ponen a la disposición absoluta de Dios. Oh, ya. Es el punto Así número es. 3. El punto. Bueno, definitivamente es un llamado, ¿verdad? Es un llamado de parte del Señor. Ahora, hemos aprendido de la clase pasada y hasta ahorita que cuando el Señor Jesucristo caminaba entre las sinagogas, entre los pueblos de ellos, el Señor caminaba entre las montañas y mirando las multitudes, dice la Escritura, Él sintió compasión por ellas. Y dijo, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Orad, pues, por el Señor, por la mies, por los obreros de la mies. Entonces, fíjese usted, mi hermana Candy, cómo el Señor Jesucristo recorría las aldeas y los pueblos. Y ahí identificó la necesidad de estas personas y eso encendió una pasión en él y eso lo llevó a él a definir en gran parte o reafirmar su llamado. Si una persona no se expone a la necesidad que hay en su mundo y no lo hace, nunca va a poder sentir eso. Por eso hemos aprendido que en el libro de los jueces se desarrolló el llamado de una manera muy natural y muy pura, porque la misma necesidad que estaban viviendo los jueces en aquel momento despertó en ellos un interés de resolver un problema. Podemos concluirlo de esta forma. Un líder ve un problema y trata de resolverlo. Pero si un líder mira un problema y no lo resuelve, la verdad no es líder. La verdad es un seguidor. Y no tiene un llamado al liderazgo. Porque si no confronta la necesidad y siente la pasión dentro de sí, entonces nunca lo va a poder lograr. Esto se desarrolla a través de un ejercicio de estar cerca de la necesidad, cerca de donde está el problema, cerca de donde están las dificultades. Miren, por ejemplo, yo creo que un ejemplo práctico que a todos nosotros nos atañe en estos días vivimos fue la pandemia. No es cierto que vivimos todos una necesidad de salud. Y aquí la pregunta sería, ¿cuál fue nuestra reacción al respecto? ¿Verdad? ¿Cómo reaccionamos todos y cada uno de nosotros ante esa situación, a esa problemática que vivimos tiempo atrás? ¿Tuvimos miedo? ¿Tuvimos pánico? ¿Tuvimos el valor de decirle a nuestra familia, no se preocupen, Dios está con nosotros, vamos a orar, el Señor es nuestro sanador? ¿Tomamos ese liderazgo? ¿O nos quedamos paralizados por el miedo, el terror y no dimos el paso al frente? Creo que este es un ejemplo práctico y así inmediato que vivimos todos en la pandemia. ¿Qué actitud tomamos ante esa problemática? Entonces, si no estamos expuestos al problema, hermana Gandhi, difícilmente vamos a poder tomar una solución y saber si realmente este es el tiempo de Dios para nuestro liderazgo. Por eso, pues yo estaba viendo un video del grupo Enviados, no sé quién lo subió, no me percaté quién lo hizo, pero estaba viendo de cuando hicieron su visita a un pueblo, a la sierra, y llevaban una carretilla con unas palas y llevaban no sé cuántas cosas por ahí. No sé si alguno de ustedes fue, pero ahí
iban cantando un canto, un coro que decía que el ministerio, el llamado, cuesta pasos, pesos y pesares. Y es cierto, cuando nosotros somos expuestos a estas cosas, es cuando sabemos realmente si es el tiempo de nuestro llamado o todavía no. Si es, entre tanto, mientras estemos en una situación de confort, en un círculo cómodo, no vamos a poder saber realmente si este es el momento y el tiempo que Dios tiene para nuestro llamado. La misma necesidad va a hacer surgir en nosotros la pasión. No sé si le contesté, hermana Candy, un poquito así. Muchas gracias, pastor. Muy amable. De nada. Vamos entonces al número 5, por favor, mis queridos hermanos, para avanzar. El líder que Dios usa es un estudioso de la palabra de Dios. Dice aquí la escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, este es un punto muy... Disculpe, pastor, ¿lo puede repetir? Con gusto. Está en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice aquí que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, estamos en el punto número 5. El líder que Dios usa es un estudioso de la palabra de Dios. Es un estudioso de la palabra de Dios. Y bueno, nosotros, no sé ustedes, mis amados, si estén llevando a cabo el devocional, el TCD, la agenda, o no sé cómo le llamen, pero este es un instrumento práctico muy importante en la vida de un líder, donde pues todos los días se expone un tiempo a 2 citas. Una cita de oración, ya lo vimos, el líder que Dios usa es un hombre que ora, pero también es un hombre que conoce la palabra, está aprendiendo, se expone, hace su devocional, estudioso de la palabra, está constante y perseverando. Yo les animo a que no dejen de hacer su devocional todos los días, que ustedes tengan un tiempo especial para hacerlo. Y que puedan seguir este proceso de disciplina personal tan valioso y tan importante en la vida de un líder. ¿Vamos bien? Ok, amados. Dígame. Disculpe, cuando se acabe la clase, ¿podría hablar con usted? Claro que sí, hermanita. Por supuesto. Ok, gracias. De nada. Muy bien. Ahora, en 2 de Timoteo, ahí mismo en el número 5 que estamos hablando, 2 de Timoteo 2:15, el apóstol le dice a su discípulo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Qué padre está eso. Usted y yo no pretendemos saberlo todo, pero en la palabra siempre es un manantial de vida que va dando revelación tras revelación tras revelación. Y usted puede volver a leer la escritura una vez y otra, y va a estar teniendo revelaciones distintas conforme el Espíritu de Dios va acomodando lo espiritual a lo espiritual para el momento indicado de la vida de un líder. A veces usted ya leyó ese versículo, pero usted está como líder o en crecimiento y en desarrollo de su liderazgo y le da una revelación diferente para el momento específico que usted está viviendo como líder. Maravilloso.
Es extraordinario el cómo las palabras tienen vida. Las palabras causan en nosotros un fuego y una vida espiritual maravillosa. Es inagotable. Eso nunca se acaba. Y bueno, no se trata como, bueno, hay personas que lo hacen, lo digo con respeto, pero hay personas que lo hacen de decir, no, es que yo estoy leyendo la Biblia, ya llevo 2 o 3 veces leyendo toda la Biblia. Excelente, eso es muy bueno. Lo importante aquí sería cuántas de las veces que se leyó o cuántas revelaciones se obtuvieron mientras estaba leyéndose esa palabra. Y cómo fueron aplicados prácticamente en su vida cotidiana y su vida diaria esa revelación. Eso es lo importante en todo caso que preguntar, no qué tanto contenido puedan tener. Mire, por acá en este lugar de San Luis Potosí, bueno, la idiosincrasia de la gente como piensa, se respeta, ¿verdad que sí? Pero hay personas que, por ejemplo, abren su Biblia, compran una Biblia muy grande, muy bonita, y la abren y la tienen abierta en medio de la sala de su casa, pensando y pretendiendo que de esa forma como que las letras van a hacer algún efecto metafísico ahí, o no sé de qué forma. Y bueno, eso no va a funcionar si nosotros no la leemos y nosotros no la meditamos. Tenemos que tener un espacio específico, un tiempo específico, tomando la paz del Señor para leer, meditar, volver a leer. Y a lo mejor alguien puede decir, eso a mí no me da tiempo para eso. Déjeme decirle algo, eso es primordial para que usted como líder pueda ser usado por Dios. Usted tiene que tener revelación diaria. Usted diariamente tiene que tener, por eso el devocional nos habla diariamente y con una aplicación práctica. Usted puede leerlo y decir, el Señor quiere que yo hoy tome estas decisiones. El Señor quiere que yo hoy haga esto. Maravilloso, amados hermanos, cuando somos guiados por la palabra del Señor y vamos tomando decisiones conforme a su voluntad. Muy bien, vamos al punto número 6, amados. El líder que Dios usa tiene un mensaje vital que cambia vidas para un mundo perdido. El líder que Dios usa tiene un mensaje vital que cambia vidas para un mundo perdido. En Filipenses capítulo 2, versículo 16, el Señor dice, bueno, lo dijo el apóstol, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice aquí, asidos de la palabra de vida. ¿Sabe qué significa la palabra asidos? Si quiere anotarlo, asidos, ese es el versículo, me están preguntando por aquí, estamos hablando del libro de Filipenses capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida. Asidos igual a tomado por sorpresa. Asidos tiene el significado tomado por sorpresa. Era lo que yo estaba ahora diciéndole a usted. En tanto usted no sea tomado por sorpresa de una revelación divina, usted no va a poder dar un mensaje, simplemente va a poder dar palabras. O usted simplemente va a hablar. Pero no es lo mismo decir cosas que dar un mensaje. Decir cosas cualquiera lo puede hacer, pero dar un mensaje es otra cosa. Mire lo que dice aquí. Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Por qué? Porque mire, amado, el líder que Dios usa tiene un mensaje en su trabajo. No tiene algo que decir, tiene un mensaje que decir en su fuente de trabajo, en su casa, con sus familiares, con sus amigos y en donde quiera que está presente. El líder que Dios usa siempre tiene un mensaje de vida, un mensaje que añade valor a los demás, un mensaje que crea una atmósfera de paz, de gozo, de esperanza donde quiera que él está.
Cuando Él habla, sus palabras son de edificación, son palabras que edifican y construyen vidas, que levantan el ánimo al caído, que pueden darle esperanza al que no la tiene. El líder que Dios usa no solamente habla por hablar, tiene algo que decir, tiene un mensaje de vida para los demás. Estamos obligados a compartir un mensaje, porque esta es una deuda que tenemos con el mundo. Fíjense, hay un pasaje en la Escritura que dice, no debáis nada a nadie. Y luego dice, sino antes bien, el amaos los unos a los otros. ¿Sabe cuál es nuestra deuda? Nuestra deuda es dar un mensaje de amor, amados. La deuda que tenemos nosotros con el mundo y con el Señor es dar un mensaje de esperanza a la gente. Un mensaje que pueda darle vida en un mundo perdido, caído, un mundo que no tiene propósito, ya perdió rumbo, ya no se sabe hacia dónde vamos. ¿Qué versículo es? Me está preguntando. Le estoy hablando de Filipenses capítulo 2, versículo 16. Muy bien. Cuando usted tiene un mensaje de vida, usted está ansioso y tiene un fuego dentro de su vida, de su corazón para compartirlo al mundo. Usted no se siente avergonzado porque usted lo comparte, ya que es el único mensaje que puede salvar a la gente, el mensaje de salvación. Y yo no sé si usted conozca el mensaje de salvación, usted sepa dar el mensaje de salvación, ¿verdad? Es algo sencillo, es práctico, es muy claro, la Escritura lo respalda, y esta es otra clase que usted pues debiera saberlo por el que no sepa dar un mensaje de salvación, pero esto todo creyente lo sabe hacer. Es algo que podemos darle un mensaje a una amiga, a un amigo, a un compañero de trabajo de salvación y de vida. Muy bien, número 7. Siga anotando, por favor. Vamos en el 7. Dice aquí que el líder que Dios usa tiene fe que espera resultados. Una fe que espera resultados. Esto en Romanos capítulo 4, versículo del 19 al 21 dice, hablando de Abraham, que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, porque siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Wow. Entonces, si nos damos cuenta, un líder que Dios usa tiene una fe que espera que las cosas sucedan. Tiene una visión clara, con unos ojos de fe, esperando que las promesas que el Señor nos ha dado han de cumplirse en el tiempo y en la forma que Él ha determinado. Y eso puede ser mañana o puede ser en cualquier momento. Si está la expectativa, tiene una visión clara de que las promesas que Dios tiene para su vida se van a cumplir. Pero también tiene confianza y un fuerte deseo de hacer suyas las promesas. ¿Sabe usted, mi amado, que cuando la forma como nosotros percibimos al mundo y la forma como nosotros, voy a decirlo de esta forma, la forma como nosotros nos miramos a nosotros mismos es la forma como percibimos el mundo. Voy a repetir eso. Hay un pasaje en la Biblia que dice Salomón, porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Es decir, la forma como usted se mira a sí mismo es la forma como usted mira a los demás.
¿Esto qué quiere decir? Que si usted se mira a sí mismo como una persona lejos de la promesa, muy lejos de alcanzar los propósitos y los planes de Dios, y si usted no se ve como un líder en las manos de Dios, entonces usted no va a poder esperar que las promesas se cumplan. Usted no las va a hacer suyas. Usted no va a poder tomar una resolución y decir que las cosas, que usted es un peregrino sobre la tierra y que tiene una fe expectante, una fe que está esperando que las cosas sucedan en su vida. Y que los sueños que Dios le dio, no los recuerdos, es lo que le consume. Usted tiene sueños, tiene planes, tiene ideas, usted tiene anhelos en su corazón. Y estas cosas son importantes en la forma de verse a sí mismo. A veces uno pierde la fe de sí mismo, de lo que somos en Cristo, que somos hijos, que ya legítimos, ya no somos hijos ilegítimos. Ahora somos parte de la familia de la fe. Y como tales, tenemos promesa, no solo de salvación, sino de la bendición sobre esta tierra en tanto el tiempo transcurra. Y nosotros mismos atraemos con nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos, atraemos una atmósfera, ya sea de bendición o de no bendición. Nosotros puede ser que detengamos en cierta forma como líderes las promesas que Dios tiene para nosotros por nuestra falta de fe, amados. Por no dar los pasos hacia adelante, por no confiar, por no tener la esperanza y el anhelo de lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Entonces, necesitamos activarnos en la fe. Y hay personas que dicen, bueno, yo tengo mucha fe. Bueno, la medida de fe es distinta para cada persona. Pero el Señor empieza de lo poco. ¿Recuerda usted cuando le dijo a los discípulos que si tuvieran fe como el grano de una mostaza? Él va a hacer que esa fe crezca. Él va a hacer que esa fe pueda llevarlo a ideas verdaderamente grandes en su liderazgo y usted pueda llegar a conquistar grandes sueños, grandes anhelos, grandes propósitos para su vida. Y que usted no se conforme con menos. Usted no se conforme con lo trivial. Usted no se conforme con lo mediático. Usted siempre tenga un anhelo de poder crecer, de poder llevar a mayores alturas todos los planes y los propósitos de su vida. Pastor, una disculpa bien grande. Voy viendo el mensaje. Pepe. Estamos terminando de decorar aquí para el Día de las Mamás. Sí, no te Altamira, preocupes. te acabo de poner de coanfitrión. Sí, no te preocupes. Sale, pues. Saludos a todos. Les pido que estén orando. Sí, mañana está bien, Pepe. Sale, bendiciones. Ok. Bueno. Es que estaban ocupaditos y no nos pudieron atender. Permítame. A ver, hermanos, no sé si... Bueno, ya todo esto hemos pasado por aquí. ¿Estarían de acuerdo conmigo que hiciéramos rápidamente? Estamos en el número, ya nomás nos faltan 3 puntos. Vamos a hacer hasta aquí un poco más gráfico el avance que tenemos, ¿vale? Dice aquí, ¿cuáles son las cualidades en el corazón de un líder? Ese es el tema de hoy.
Vimos que el líder que Dios usa tiene un gran propósito en la vida y ya hablamos de ello. Después nos hicimos algunas preguntas importantes acerca de conocer el propósito que Dios nos ha dado, como las cargas, los dones, los talentos, los deseos y las pasiones. Esto es importante, lo que otros dicen de nosotros, de usted. Hay veces que un líder dice, bueno, a mí no me importa lo que la gente piense, yo voy a hacer lo que yo crea. Está bien, pero de vez en vez a las personas que están más cercanas a nosotros es sano preguntarle lo que piensan de nosotros, porque nos conocen tal cual y nos pueden añadir o hacernos ver puntos ciegos. Luego aquí el inciso F dice cuáles son sueños y visiones y qué oportunidades tiene frente a usted. Perdón. Ok. El otro punto que vimos es que el líder que Dios usa, pues quita por la gracia de Dios los obstáculos de su vida, ¿verdad? Eso también ya lo vimos. El pecado y las tentaciones y aquellas cosas que son obstáculos. Y para eso se necesita tener un carácter verdaderamente importante y fuerte, fortalecido, porque es indispensable, ya que comunica credibilidad, conlleva un respeto, crea consistencia en su liderazgo y gana la confianza de los que están con usted. En el punto número 3 vimos que el líder que Dios usa se ha puesto a sí mismo a la disposición absoluta de Dios. Y en este punto vimos que hay 3 actitudes que pues caracterizan un rendimiento total a Dios. Es aquel que no tiene nada que comprobar, porque no estamos tratando de proyectar nuestro valor personal. Tampoco es aquel que no tiene nada que perder, porque no nos esforzamos por tener una buena imagen o popularidad, ni tampoco tenemos nada que esconder, porque no andamos con juegos, sino somos transparentes. Bueno, esto es muy importante, esto lo vimos y lo estuvimos discutiendo aquí. Punto número 4, vimos que el líder que Dios usa ha aprendido a prevalecer en oración. Y marcamos la diferencia entre pedir, buscar y llamar. Dijimos que pedir era la oración con fe que nos sostiene de las promesas que Dios nos ha dado. En tanto, buscar es la oración de dedicación. Es decir, cuando pretendemos conocer la voluntad de Dios. Perdón. Y llamar es la oración de intercesión, porque con ella oramos por las personas que no pueden hacer. Después nos metimos en el punto número 5, que dice que el líder que Dios usa es un estudioso de la palabra de Dios. Y hablamos del devocional como un ejemplo. Cuando nosotros leemos la Biblia o hacemos un devocional, nos damos cuenta lo que significa la palabra que estamos leyendo a la audiencia original, es decir, a la gente a la que fue escrita. Pero también vemos cuál es el principio universal y eterno que podemos aprender con esa palabra escrita. Y por último, ¿cómo podemos nosotros poner esto en práctica? Es decir, ¿qué debemos hacer en respuesta a ello? Hablamos también en el punto número 6 que el líder que Dios usa tiene un mensaje vital que cambia las vidas para un mundo que está de cabeza, que está perdido, mis amados. Y hablamos de que estamos obligados porque tenemos una deuda con el mundo, una deuda de amor, amados. Pero también hay algo dentro de nosotros que nos mueve, es un fuego
que nos mueve a compartirle al mundo la necesidad de un Dios vivo. Y tampoco no nos avergüenza del Evangelio, dice la Escritura, porque es poder de Dios. Lo compartimos con claridad en el lugar de trabajo, donde quiera que estamos, porque es el único mensaje que puede salvarnos. Y aquí vamos, que el líder que Dios usa es el que tiene fe, que espera resultados. Vimos el pasaje de Romanos, hablando de Abraham y de la promesa que Dios le había dado a su vida. Vimos ahí en Hebreos capítulo 11, 13 que los hombres y las mujeres de fe tenían algo en común. Tenían visión, tenían confianza, un fuerte deseo de que las cosas sucedieran. No sé si le ha pasado a usted esta parte, pero también tenían una resolución, es decir, no solamente era un sueño, sino hacían las cosas posibles. En otras palabras, daban los pasos de fe, los pasos correspondientes. Y tenían los sueños vigentes, no dejaban de soñar. Entonces, este es un asunto importante en la vida de un líder. Visión, confianza, un fuerte deseo, resolución y sueños. Muy bien, vamos aquí entonces, vamos a avanzar. El punto número 8 dice que el líder que Dios usa escoge servir en actitud y en acción. Y el pasaje de Filipenses 2, de 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto nos habla de que el Señor Jesucristo no se, digamos, Él no se aferró a una posición, sino a un propósito. Y el servicio se convirtió en este pasaje cuando llegaron a la Santa Cena, cuando llegaron ya horas antes de la aprehensión del Señor. En ese momento era una costumbre de la cultura judía tener una persona en la puerta quien lavara los pies, ¿verdad? Era una forma de quitar la inmundicia y de todos los pies sucios que la gente tenía para pasar a cenar o tomar la Santa Cena en este caso. Y el Señor se dio cuenta que los discípulos no habían hecho esa parte, no habían tenido a alguien en la puerta para hacerlo, y Él toma el hebrillo y toma la toalla, y Él mismo le lava los pies a sus discípulos. Dice aquí que aunque Él era Dios, no se aferró a la posición, sino al propósito. No estaba alerta, no estaba muy atento a la posición que tenía en el reino, sino él estaba muy alerta al propósito que se cumpliera. Entonces, el líder que Dios usa, aquí está, siempre empieza con una necesidad. Esto lo hemos estado hablando en estas dos clases. Esto ha sido como que algo que el Señor nos está mostrando continuamente, porque esta es la forma que se va a poder despertar en usted y en mí. Como nos preguntaba nuestra hermana Candy del ejemplo de este matrimonio, es la forma en la que nosotros vamos a poder saber si este es el momento y el llamado que Dios tiene para nosotros de dar un paso hacia adelante. Todo empieza con una necesidad. Esa necesidad le va a provocar a usted una pasión,
y después va a actuar en respuesta a ello y va a mover a otros a cooperar definitivamente. Y no porque usted los obligue o porque usted les diga, hey, vamos a hacerlo, vénganse. Usted influye de manera natural a los demás. La gente se da cuenta de la pasión que usted tiene, de liderazgo que Dios le dio. Y la gente va a decir, yo voy contigo. Usted no tiene por qué obligarlos. Sí los persuade, ¿verdad? Persuade a los demás y les hace saber que hay una necesidad que suplir. Pero las demás personas de manera natural van con usted. No es de una forma obligada. Y menos cuando se trata del voluntariado, cuando se trata del servicio. Las personas naturalmente dicen, hey, ¿qué tienes? O sea, ¿qué fuego te está consumiendo? ¿Qué es lo que está pasando en ti? Y tú avanzas y tú le dices, es que yo tengo fuego por esta necesidad, siento algo dentro de mi corazón de resolver este problema, de actuar en consecuencia ante esta necesidad. Y eso va a despertar y contagiar a las demás personas el fuego para que ellos también vayan con usted a cooperar. Muy bien, acerca del servicio, vamos bien, ¿no tienen alguna pregunta, mis amados? ¿Estamos bien con el servicio? Yo creo que el servicio, déjeme decirlo de una manera apreciada, ¿cómo lo aprecio yo? Esto es algo que yo he aprendido mucho, mucho de Agua Viva, mucho de mi pastor, mucho de los siervos de Agua Viva. La verdad, yo tengo una enseñanza muy clara de que en Agua Viva uno de los sellos característicos y de los frutos que Dios ha dado grandemente en la iglesia de Agua Viva es el servicio. Yo estoy impresionado siempre desde que tenemos años con nuestro pastor. Hemos visto cómo el servicio ha sido algo maravilloso, algo que da una enseñanza muy grande. Y eso a mí en lo personal me cautivó para poder seguir a mi pastor y a los líderes de Agua Viva, porque realmente tienen un corazón de siervos. Están siempre listos y dispuestos a cubrir una necesidad. Y bueno, yo lo veo en términos espirituales. No, quizás debe haber algunas excepciones, como en todos lados. Quizás deba haber algo que no esté valorado por otras personas, pero a mí en lo personal, amados, el servicio de Agua Viva en Agua Viva me ha cautivado y me ha impulsado a yo también aprender de eso y servir. Y yo creo que este ejemplo es claro para mi vida, mis amados. Muy bien. Vamos entonces al siguiente punto. El líder que Dios usa aviva los dones en él mismo y en otros. Aviva los dones en él mismo y en otros. El pasaje está en 1 Timoteo 4, del 13 en adelante, que dice, entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, y no descuides el don. Ahí está. No descuides el don que hay en ti y que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, avivar los dones, digamos, naturales o innatos, o los que Dios nos puso por su perfecta voluntad en nosotros, en cada uno de nosotros, es una de las tareas del líder. El líder tiene que estudiar más sobre eso. Vamos a tener nosotros una clase específica sobre esto, qué son los dones y cuáles son, y también la diferenciación entre una habilidad, un don, y cómo podemos desarrollarlos.
Lo que sí podemos decir ahora es que primero un líder y lo identifica el don primario, porque podemos tener más dones, pero el más importante, el que más se manifiesta, el don que tenemos, después lo vamos desarrollando, lo vamos entrenando, ejercitando, hasta insertarlo en un lugar de servicio ya identificado. Y cuarto, ese don va a proveer una plataforma de influencia en los demás, lo que decíamos hace rato, y finalmente el líder eventualmente florece por ese don que Dios ha puesto en su vida. Ahí está, mis amados. Esto de los dones, los talentos, lo vamos a estudiar con más detenimiento, cuáles son y para poder descubrir de nosotros mismos cuáles los hemos adquirido con el paso de los años, pero también cuáles fueron los que Dios nos dio de manera natural. Muy bien, vamos al punto número 10. El líder que Dios usa es lo suficientemente seguro para impartir poder a otros. En el libro de Juan, capítulo 13, del 3 al 5, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Este es el pasaje de lo que estábamos hablando hace rato. Se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, cuando un líder no está seguro de su identidad en Cristo Jesús, en algún momento puede sabotear su propio liderazgo. Los líderes inseguros se convierten en su peor enemigo, que no pueden compartir victorias o tristezas. Mire, lo que está aquí el Señor mostrándonos es lo siguiente, amados. Una persona que... ¿Usted ha escuchado este pasaje que dice llorar con los que lloran y reír con los que ríen? ¿Sí lo ha escuchado? Que el Señor nos llama a que lloremos con los que lloran y que riamos con los que ríen, o nos gocemos con los que se gozan. Pero déjeme decirle algo. Hay personas que sí pueden llorar con los que lloran, porque pues es un dolor. Y una persona dice, bueno, esta persona siente dolor, está en una posición inferior a mí porque yo no lo siento, ¿verdad? Yo me empato, te siento empatía con ella, pero definitivamente el que está sintiendo el dolor es él o ella. Y le decimos cuánto lo sentimos, y perdón, y ayuda, y qué necesitas, en qué te puedo servir, y todo eso. Y eso está bien. Llorar con los que lloran. Pero ahora, ¿qué pasa de gozarnos con los que se gozan y reír con los que ríen? Ahí cambia la cosa. Porque hay líderes que no están dispuestos a compartir las alegrías con otras personas, porque ya no está en una posición superior a la otra persona, sino está en una posición inferior. Mire. Usted puede llorar con el que llora, pero reír con el que ríe, a usted y a mí nos pone en una posición inferior del que ríe. Porque eso en muchos líderes les brota el corazón y les descubre que su corazón no es realmente íntegro. Es decir, no está dispuesto a compartir las alegrías de las demás personas, porque el liderazgo puede corromper el corazón de una persona. Entonces hay líderes que, por ejemplo, ven triunfar a otro
Y dice, no, pues qué bueno, gloria a Dios, y yo, pues qué bueno, adelante. Pero gozarse realmente del triunfo de otra persona descubre grandemente la verdadera motivación y el corazón de un líder. Espero explicarme esto porque yo he visto líderes que sí lloran con los que lloran, pero muy pocos líderes verdaderamente se gozan con los que triunfan, porque ahí se ve verdaderamente la condición de su corazón y la integridad de su corazón. A veces hay líderes, desgraciadamente, que hasta envidian a otros líderes, que hasta los ven triunfar y sienten un celo, una competencia, sienten que son amenazados, sienten que pueden quitarles su autoridad, sienten que pueden quitarles su liderazgo, que pueden desplazarlos. No sé si me estoy explicando, amados. Y eso descubre el verdadero corazón del líder. Entonces, estamos llamados a reír, gozarnos, alegrarnos con el que se alegra. Ahí, si usted, y como líder, usted logra y yo logro hacer eso de una manera natural y honesta, sincera, entonces vamos a poder saber que está nuestro carácter creciendo. Pero si usted siente así como que, ay, ¿por qué él? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué a él sí se le dan las cosas? ¿Por qué a mí no se me dan? ¿Por qué él conquista? ¿Por qué él triunfa? ¿Por qué él obtiene logros? ¿Por qué? Y si usted se pregunta eso, entonces es probable que su corazón necesite ser formado en el carácter piadoso del Señor. Muy bien. Ahora vamos a ver este cuadro. Mire, déjenme mostrarle este cuadro. Ya vamos terminando, amados. Le voy a tratar de reponer esos minutitos que de pronto se me fueron al cambiarme para acá. Pero mire, mire este cuadro. Un líder seguro contra un líder seguro. Versus. El líder seguro se enfoca en el servicio. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? En tanto, el inseguro se enfoca en el título y dice, momento, es que aquí yo soy líder. Mire, cuando ya una persona dice que él es líder, ya dejó de serlo, porque el liderazgo no es autoridad. Digo, sí es autoridad, pero no es yo soy líder. El liderazgo es influencia, la gente lo reconoce como tal. Entonces el inseguro dice, yo tengo títulos, yo tengo pastorado, o yo tengo más gente, o yo tengo más dinero, o yo tengo profesiones, o yo tengo empresas, o yo tengo más cosas. Entonces el inseguro, ese es su enfoque. En el siguiente cuadro dice que el líder seguro saca fortalezas de su identidad, de quién es en Cristo. En tanto, el inseguro saca fortalezas de su imagen. O sea, le importa mucho lo que la gente dice. Por eso hace ratito discutíamos un poco acerca de eso, de que un líder de Dios no tiene nada que comprobar, ni nada que perder, ni nada que demostrar. En el siguiente cuadro dice que el líder seguro persigue, fíjese la palabra, persigue servir a otros. En tanto, el inseguro persigue posiciones, plataformas. Está buscando la manera de ser visto, aplaudido, reconocido. Y por último, el líder seguro quiere agregarle valor a otros. Ese es su enfoque. En cambio, el inseguro quiere obtener valor de otros. Ahí está. Esto es algo tremendo porque el líder debe tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y pues Dios siempre nos está ayudando en todo. Nos está
Él siempre nos dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y siempre nos dice que está dispuesto a servirnos, está dispuesto a ayudarnos. Y dígame si no dice que somos la niña de sus ojos y que somos su linaje escogido. Las palabras del Señor es lo que nos hace a nosotros verlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que Él es para nosotros. Así que eso es muy importante en la vida de un líder. Ahí está. Vamos al siguiente. 11, ya vamos a terminar. El líder que Dios usa vive bajo la unción del Espíritu Santo. Eso vive en Efesios capítulo 5, del 18 al 20. Dice que no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, una persona llena, ungida por el aceite divino de Dios, tiene una autoridad espiritual con otros. Y mire, no anda diciendo yo soy autoridad. Y tú me vas a tener que obedecer aquí porque yo aquí soy autoridad. No. La unción que trae, la unción que carga, la gracia divina que trae en su vida es la que le permite tener una autoridad sobre otros, pero también sobre espíritus inmundos. Y esto es importante decirlo. También sobre aquellos poderes contrarios, el mal, aquellos, a lo que dice el libro de Efesios, aquellos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad que están en los aires. También la autoridad espiritual que Dios nos da con su gracia y con sus unciones para echar fuera espíritus inmundos de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestros negocios, de nuestras vidas y poder tener una autoridad espiritual importante en nuestra área de influencia como líderes. También dice en el inciso B que los líderes ungidos ven a Dios moverse constantemente en sus ministerios. Claro, hay resultados, hay fruto, hay testimonio, mis amados. No sé, a veces cuando se habla acerca de dar un testimonio, los líderes debieran de ser los primeros en levantar la mano porque tienen una vida sobrenatural diaria. Porque la unción de Dios se mueve todos los días en su vida, en todo lo que Él hace, en todo en lo que Él desarrolla en su vida. Ya sea como padre, como madre, como empleado, como en cualquier posición que usted tenga. Recuerde que el liderazgo no tiene que ver con la posición, no tiene que estar usted en la parte más alta de la cima para decir soy líder. Usted puede ejercer un liderazgo desde la parte intermedia de la cima. Aún puede ejercer un liderazgo desde la parte más baja de la cima. No tiene que estar arriba de la cima. Esa es una idea de un liderazgo social que lo único que hace es manipular a la gente. Porque la gente para poder ejercer un liderazgo está esperando llegar hasta arriba. Y eso no se necesita hacer. Y vamos a hablar en una clase particularmente de ese tema. Inciso C, los líderes ungidos tienen una vida que demanda una explicación sobrenatural. O sea, si en este momento yo le pudiera a usted pedir, y va a ser una de las peticiones de la tarea de esta semana, ¿cuál podría ser una explicación sobrenatural de su liderazgo? ¿Qué podría usted decir como testimonio de lo que el Espíritu de Dios está haciendo en su vida? Pero mire lo que dice acá, demanda una explicación sobrenatural, porque usted tiene una vida, pues una experiencia con Dios diaria, poderosa. Y al final voy a comentar un poquito sobre esto ya, pero ya vamos a terminar. Este es el último punto.
El líder que Dios usa ha escogido ser un ejemplo antes de liderar a otros. Eso viene en 1 Corintios capítulo 9, del 24 al 27, que dice, oigan, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué cosa? ¿Cómo podríamos nosotros influenciar en un liderazgo sano a otras personas si nosotros mismos no podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas? Por eso dice aquí, no sea que habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y mire, déjeme enseñarle entonces este diagrama. Con esto terminamos. ¿Cómo es la casa de un líder? No se sostiene en sus habilidades ni en sus títulos. No se sostiene ni en su imagen. No se sostiene ni con lo que tiene en poder, en puestos, en cargos. Se sostiene en su carácter. Después, una vez que el carácter está fundamentado, por supuesto que el carácter está fundamentado en la roca que es Cristo Jesús, esto nos queda claro. Pero ya edificando nuestra casa, la casa de un líder, después vienen las habilidades. Y eso es lo que dice precisamente el pasaje de Salmos que leímos al principio, con el que empezamos. Con ese vamos a terminar. Dice que los apacentó, hablando de David, conforme a la integridad de su corazón. Ahí está, carácter. Carácter. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Pero luego dice, los pastoreó con la pericia de su mano. Ahí están las habilidades. La gran tragedia de que los líderes no dan un paso hacia adelante es porque su carácter no está bien fundamentado. Ha trabajado mucho en habilidades, ha tratado de desarrollar habilidades y eso es bueno, pero el carácter luego después se han visto caídas estrepitosas de líderes, aún creyentes, que edificaron su casa sobre las habilidades, sobre programas, sobre proyectos, sobre otras cosas que no eran su propio carácter y terminaron, como dice este pasaje, tristemente terminaron siendo eliminados. Pues, amados, muchas gracias. Quiero, compartirles esto de que el liderazgo funciona en base a la confianza, tiene un valor de muy alta influencia el carácter. La tendencia de nosotros es trabajar mucho por la imagen, pero hoy aprendimos que debemos trabajar más por nuestra integridad, por nuestro carácter. Hoy aprendimos también que tener carácter y ser íntegro significa vivir la verdad primero antes de liderar a otros. Aprendimos que la integridad y el carácter es una victoria, no es un don. Ojo con eso. No es un don tener un buen carácter, el carácter conforme al carácter de Cristo. Eso se adquiere con el ejercicio diario. Y por último, aprendimos que los líderes están para vivir en un estándar mucho más alto que los seguidores. Los líderes viven un estándar mucho más alto de exigencia y de prueba, amados. Los líderes, por eso son líderes, porque resuelven el 5% de los problemas más difíciles.
Con eso tenemos. Y como dijo el apóstol en el pasaje que leímos hoy, una cosa hago, enfocados en un trabajo que es conquistarnos a nosotros mismos, trabajar sobre nuestro propio carácter, trabajar sobre nuestra integridad, trabajar sobre el desarrollar y ejercitar nosotros primero, antes de pretender influir en otras personas. Bueno, en esta clase, amados, si usted se evaluó en estos puntos, no sé, espero que los haya notado, léalos con calma, los pasajes que por ahí le di. Le quiero preguntar y que usted se evalúe a sí mismo, evalúese usted mismo, ¿cómo en esta autoevaluación de su carácter, cómo considera que se encuentra usted en esta área? ¿Y cómo cree usted que está su corazón en relación al carácter y la integridad? Carácter e integridad. ¿Cómo lo considera? Trate de explicarlo. ¿Cómo se considera comparado con estos 12 puntos que vimos? Usted puede decir abiertamente, no se pretende evidenciar nada, pero usted puede decir, bueno, en esta parte de mi carácter creo que tengo fallas, tengo debilidades, tengo algunas inconsistencias. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué actividades o disciplinas va usted a aplicar en su vida para fortalecer esas partes que usted descubre como débiles en su carácter? ¿Qué pretende hacer? ¿Qué acciones prácticas va a llevar a cabo para tratar de corregir esa situación respecto al carácter y la integridad? ¿Alguna pregunta sobre la tarea, mis amados? Sobre el tema, ¿algún comentario? ¿Me puede repetir la primera pregunta? ¿Son Con solo mucho dos gusto. preguntas? Sí, con mucho gusto, hermana. En base a estos 12 puntos que vimos hoy acerca del carácter y la integridad, usted en una forma personal, usted evalúa, lee los pasajes bíblicos y usted se da cuenta, de pronto la palabra, el Espíritu de Dios le hace ver que usted tiene en este punto específico una debilidad. Dice, esta parte no la puedo resolver, yo creo que estoy débil, no estoy fuerte. Y la pregunta segunda sería, ¿qué pasos va a seguir para tratar de resolver este asunto? ¿Qué disciplinas va a aplicar en su vida para fortalecer esa debilidad? No sé si queda clara la pregunta. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Pueden ustedes hacer un comentario, una pregunta sobre la clase, algo que ustedes quieran decir. Yo, pastor, solo una pequeña duda, rapidísimo. Claro, claro. Es que a lo último habló de unción, pero tengo una duda. ¿Qué es en sí la unción y la unción la da Dios, no las personas? Porque una vez escuché a una pastora decirle a una persona, es que Dios me dijo que tú no tienes unción. Entonces, bueno, eso es, ¿qué es la unción? Muy interesante su pregunta, hermano, porque en muchos casos se entendía o se entiende todavía que la unción pueda estar por encima del carácter. Y es decir, tú puedes ser una persona con debilidades en tus relaciones matrimoniales o relaciones en tu casa, no ser íntegro, no tener un corazón apacible, ser una persona iracunda, qué sé yo, pero a lo mejor en la iglesia tú tienes una imagen de que tienes una unción porque gritas o porque la gente se cae o porque de pronto suceden cosas así como espectaculares. Y entonces esa confusión de repente hizo creer a muchas personas o las llevó a creer que entonces la unción estaba por encima del carácter.
Y empezaron ellos a decir, tú no tienes unción, porque se estaban refiriendo a eso, que la gente no se caía, no había una manifestación del Espíritu Santo. Es lo que ellos dicen, ¿verdad? Así le llaman, manifestaciones sobrenaturales. Sin embargo, ya en la vida personal, de pronto uno revisaba su vida personal y divorciándose, quizás con problemas personales y familiares muy graves, situaciones inmorales, cosas que no eran correctas en el corazón. Y dice uno, bueno, a ver, entonces, ¿tienes o no unción? ¿Usted qué piensa entonces de esto, Candy? ¿Usted cree que tiene unción una persona que tenga un mal testimonio? Claro que no. Y esa era la confusión que muchas personas hoy en día aún todavía tienen. Y hoy vimos en la clase que no. La gente se enfocó en el desarrollo de habilidades y que yo puedo a lo mejor tener títulos de apóstol, profeta, no sé, yo puedo ser pastor o yo tengo esto, tengo aquello, me enfoco en la imagen, me enfoco en mis títulos, me enfoco en el aplauso, en el reconocimiento, me enfoco en las cosas que yo puedo tener por fuera, aunque no he conquistado mi propia tierra. No he conquistado mi corazón, no he conquistado la integridad de mi corazón. Y esto es lo que dice el Salmo, que David no, dice, lo voy a repetir, él apacentaba conforme a la integridad de su corazón, número 1. Y luego, número 2, como consecuencia, dice que pastoreaba con pericia de sus manos. Entonces, no sé si, Candy, esto pueda responderle un poquito a ese asunto de la confusión que hay entre la unción y el carácter. Sí, pastor, gracias. ¿Qué salmo es, perdón? Estamos en el Salmo 78-72. Ahora, esto no significa, por ejemplo, que hay personas que tienen integridad de corazón, carácter piadoso, aman a las personas, tienen una gracia de parte del Señor. Ahora, estas personas sin tener que hacer mucho ruido, por así decirlo, y vaya que a mí me gusta la alabanza, por ejemplo, yo veo que esas personas tienen un mayor impacto de liderazgo y de influencia sobre otras. Porque voy a decirles algo, mis amados hermanos. Uno puede enseñar lo que sabe, pero uno transmite lo que trae dentro. Y enseñar, pues es conocimiento, pero transferir, en un ejemplo práctico, ahorita mi reto, mi desafío delante de Dios y de ustedes es transferirles, no enseñarles lo que Dios me ha dado a mí. Eso es a lo que se refería el apóstol cuando dijo, de gracia he recibido y ahora de gracia yo doy. No es conocimiento, la unción no es conocimiento, es algo que Dios nos ha puesto dentro de nuestro corazón y que lo transferimos a los demás. Bueno, amados, ya el tiempo se nos va rápido y no sé si alguien más quiera comentar algo sobre la tarea o estamos bien. No sé si les robé mucho tiempo. Sí, hermanita. Dígame. Yo quiero, si entendí, con lo que le voy con lo que escribí, a ver si entendí lo que es la tarea, dice. Evaluarse a sí mismo en nuestro carácter e integridad de acuerdo a las 12 cualidades que vimos que debe de tener un líder. Y la otra pregunta, ¿qué acciones prácticas realizaré para fortalecer las cualidades en donde soy débil? ¿Sería eso así? Exactamente, hermanita Itza. Me entendió perfectamente lo que traté de decir. Muchas gracias por aclararlo. Así como usted lo dijo. Así es. Gracias. ¿Las tareas se envían al correo? Sí, mi correo es Pablo H. _RF. En el grupo se los voy a poner, ya se los puse. Me
ya lo tenemos, lo que me quedó la duda, yo las tengo en el libreta o en el cuaderno, pero no las he enviado. Entonces, Sí, puede hacerlo, puede hacerlo. Si no lo ha enviado, lo puede hacer estas dos tareas juntas. No permita que se les junten muchas porque luego se les va a hacer más difícil. Entonces traten de ir sacando sus pendientes. Muy bien, amados. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Maestro, disculpe, yo al final puedo hablar con ustedes ya cuando nada más con usted. Me marca, hermanita Paola, o quiere que yo le marque. Pues si quiere ahorita que se acabe la reunión, si puede, claro. Sí, está bien, claro que sí. No hay ningún problema, claro que sí, con gusto. ¿Estamos bien los demás? ¿Todos bien? Amados, pues bueno, no les quiero desvelar. ¿Quieren comentar? A ver. Deseándole feliz cumpleaños, que Dios le dé largura de años y de bendiciones en su Muchas vida. gracias. Qué amable, hermanita. Muchas gracias. Lo recibo de todo su corazón. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches y un feliz descanso. Que mi Señor les guarde. Vamos a orar. Padre, pues en Cristo Jesús ponemos nuestra vida. Si este es el tiempo de nuestro llamado a un liderazgo de influencia, Señor, a un liderazgo cristiano, te pedimos, por favor, que primero nuestro corazón esté sano. Que por encima de las habilidades, los títulos, la imagen y todos los cargos y todas las cosas, primero esté nuestro corazón en una posición correcta. Que tengamos un corazón íntegro, Señor, y sano para servirte con todo nuestro amor. Ponemos en tus manos esta clase y todo lo que hoy pudimos recibir. Te pido por mis hermanos, yo les bendigo en esta noche, Señor. Yo desato sobre ellos una palabra de afirmación. Líderes consagrados por la gracia de Dios. Líderes que viven, Señor, bajo la gracia, bajo el poder de Dios, pero para ejercer una influencia en su casa, en su trabajo, en sus lugares donde ellos estén. Padre, guarda sus corazones, Señor, y llénalos de paz. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.